Es un año un tanto particular porque muy deliberadamente decidí empujar un poco la mayoría o casi todos los proyectos que involucraban grandes movimientos, sea de gente, sea de recursos económicos, grandes movimientos de alguna manera. Decidí un poco empujarlos hacia próximos años para generar un poquito de espacio libre, si se quiere, que realmente de alguna manera como respuesta a quizás, creo que es un poco una respuesta a una sobredemanda mía en función de lo que creo que han sido los últimos 5 o 6 años de trabajo, y una sobredemanda, si se quiere, del contexto, ¿no? Como, si se quiere, no sé si la palabra es mercado, porque creo que rápidamente va a inferir a cuestiones más como comerciales o económicas, pero digo una demanda en general del sistema, digamos, del campo. Entonces, un poco mi respuesta cuando terminamos este año, un poco el plan era, cuando terminé el 2015, era, bueno, voy a hacer en el 2015 todo lo que de alguna manera yo siento, una palabra bastante cursi, pero un poco que sentía que yo tenía que decir. Y en función de haber como clausurado todas esas opciones, me iba a dejar a mí y a la gente que trabaja alrededor mío, que es la gente que trabaja alrededor mío es una palabra demasiado amplia, habría que un poco también desmenuzarla. Me iba a dejar en un estado de colapso, si se quiere. Si se quiere, un estado de crisis, colapso, pero como de alguna manera premeditada y, si se quiere, no tal vez connotada desde un sentido negativo, si se quiere. Digamos, como fue totalmente planificado, como casi me quise someter a ese estado como de vacío, como un gran vómito energético que me iba a totalmente dejar en problemas, ¿no? Casi meterse en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo eso? Un poco, porque creo que el plan fue afortunado, generó, obviamente, ya si había una demanda, generó una especie de sobredemanda, y sumado a que uno, de alguna manera, si ya dijo todo lo que sentía que tenía que decir y sigue habiendo del campo, del sistema, una demanda de más, eso genera básicamente un estado casi paradojal, de inmovilidad, si se quiere. Un poco esa era, si se quiere, una gran ecuación, la cual yo quería jugar. Y digo, y cuando hablo también de esta crisis o colapso, también obviamente todos estos grandes movimientos que digo que este año no estoy haciendo, sí se hicieron muy onerosamente entre el 2014 y 2015, no para nombrar que quizás desde mucho antes se vienen repitiendo este tipo de gestualidades mías, ¿no? O vicios. Entonces, un poco este momento se puede, digamos, la respuesta que encuentro a qué estoy haciendo en este momento, la mejor respuesta que se me ocurre es, acabo de terminar un viaje de 2 meses, en el cual cuando me senté un poquito a diseñar este último viaje, digo, bueno, no me acuerdo ni cómo surgió la idea, pero seguramente estábamos hablando de cómo hacer este viaje con Noelia Ferretti, que es parte de mi equipo de trabajo. Digo, bueno, la verdad que no sé cómo salió la idea, no tengo ni idea cómo salió eso, pero bueno, digamos, podemos unir una cantidad de esas invitaciones, no todas, y coser países de manera de construir, o ciudades, digamos, no países, ciudades, de manera de construir una gira al mundo de 2 meses. Entonces, literalmente, el viaje arranca en Londres y terminó en Auckland. Iba a terminar en Los Ángeles, pero ese viaje lo vamos a hacer de acá, lo voy a hacer de acá a un mes. Parezco Maradona, ahí está hablando en tercera persona, es terrible. Pero bueno, entonces un poco la idea era construir esta vuelta al mundo, que era una mixtura entre reuniones de trabajo, o sea, cada lugar donde parábamos había 1 o 2 invitaciones, en algunos casos hasta había 3 invitaciones, con investigación personal, que obviamente va a desparramarse en un próximo proyecto, o potencialmente en realidad era casi la búsqueda de la respuesta, ¿no? Porque si uno se había quedado sin respuestas, el viaje era como muy inocentemente y de un sentido hiperromántico, decir, bueno, salgo a buscar al mundo una especie de serie de respuestas, ¿no?
encima uno muy ambicioso, no una, un par. Entonces creo que un poco, nada, volví hace una semana. Y creo que una de las cosas que empezaba a sentir a medida que iba avanzando, hablando de respuestas, es que creo que cuando uno hace semejante deformidad de que en 60 días uno mal que bien pasa desde Londres hasta Estambul, o de Estambul al sureste de Marruecos, o de ahí a Hong Kong, o Auckland en Nueva Zelanda, o Alice Springs en Australia visitando comunidades indígenas, o sea, como digo, en esa ensalada, de alguna manera creo que genera una ilusión de que uno empieza a entender el mundo. Es muy gracioso como lo que tal vez a uno le pasa en la calle cuando, digo, yo salgo a caminar por Rosario y veo a un chico que hacía inglés conmigo, que ahora tiene quizás 35, 36 o 40, con hijos, o en un auto, o en un comercio, o un compañero de secundario te cuenta que se volvió abogado y vos te acordabas que quizás en el secundario el tipo era muy bueno discutiendo. Estoy diciendo una estupidez, el peor ejemplo del mundo. Pero quiero decir, como que hay algo de compresión y expansión del tiempo que genera una especie de fantasía e ilusión de entender el mundo. Tenía momentos donde hasta casi una película que veía del viaje me acuerdo como de Seúl a Sydney, me vi una película china que estuvo, nada, ponele nominada, estaba, no sé, en Cannes, no sé, X. Dije, bueno, la veo. Y la peli toma el momento casi digamos, la aparición de, digamos, China en el mapa mundial luego de la revolución de los 70, o sea, de la 1990, ponele. Sigue una pareja, ¿no? Un trío, digamos. Se va al 2014, donde ya la China que conocemos hoy, y termina en el 2025. Y la película en el 90 y en el 2014 ocurre primero entre un pueblito muy pequeño en China, que después se convierte en una mega ciudad, como, digamos, la idea entre pueblo y ciudad en China es como, digamos, varía, vibra muy rápido, ¿no? Como hace picos hiperbólicos muy rápido. Entonces, la idea no, la percepción, ¿no? Y cómo se construye ciudad y pueblo. Y 2025 la película termina en Australia, en Sydney, donde el hijo de uno de los protagonistas ya no habla chino, bueno, habla cantonés, ¿no? Hay muchos dialectos, ¿no? Es complicada la forma, cómo manejarse en ese lugar. Y en Chile, digo. Y habla perfecto inglés como un norteamericano, o ponerle, sí, porque eso era como un acento muy norteamericano. Y el padre no puede hablar ya con el hijo. Y cuando llego a Sydney, la fundación que me invita tiene sus oficinas en la Facultad de Artes de Sydney, una de las facultades o la más grande, y apenas entro a la universidad veo casi el 50% de alumnos asiáticos, y después, bueno, preguntando me empiezo a enterar que, claro, reciben muchos migrantes con mucho poder adquisitivo, digo, no es el chino que uno imagina desde el cosmos rosarino, de no, bueno, tiene un mercado. Igual aún así hoy en el mercado ya ves a la segunda generación donde los primeros chinos que llegaron a Argentina ya tienen hijos, y este chino hijo ya le está yendo bien, y no, nada, que en 40 años alguno va a ser intendente de la ciudad. Es lo que está ocurriendo, quiero decir, ¿no? Cómo se están moviendo como colectivamente el país, ¿no? Digo, como empezás a ver empezás a conectar, esto te empieza a pasar, ¿no? Entonces esta película de alguna manera se me anticipó al viaje y se me anticipó a una situación que rápidamente se volvía articulable por esta fantasía de estar moviéndose como casi drogado, como hiper-googlizado, pero físicamente, ¿no? No era virtual, era físico, ¿viste? Casi como si yo googleaba Sydney, pero era un avión que me llevaba y aparecía de repente, me expulsaba ahí. Y bueno, como decía, llegan a un occidente súper amable, ¿no? Digo, los chinos, y llegan a recibir un poco de formato occidental, para después volver a China a trabajar y ser líderes, ¿no? O por ejemplo, estaba en Shanghai, y hace 4 años estuve en la Bienal de Shanghai, y una chica de 24 años, no sé, X, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y con la cual fue como mi asistente curatorial, la cual podíamos tener una increíblemente elemental. En inglés obviamente tampoco es lo mejor del mundo, pero digo, atravesado por el acento del rosarino hablando en inglés, más la shanghainense hablando en inglés.
4 años flash forward, ¿no? Como aparezco de vuelta por otro proyecto de otra bienal, también disfuncional, entonces empezaban también a ocurrir este tipo de como paralelos. Y me ponen un asistente curatorial de 24 años, pero esta chica había vivido en Edimburgo y hablaba un inglés perfecto, increíble, y había pasado 4 años. Y las calles ya no estaban sucias y veía maquinitas limpiando las calles todos los días. O sea, como empezaba, claro, y esa misma chica que estudió en Edimburgo hay otra, igual como hay 1000 Adrianes, 1000, no sé, jainenses como esa chica X. Y me encontraba esa potencial chica que estaba hoy súper educada en Edimburgo y volviendo a Shanghai para ser mi asistente en Australia, recibiendo también ese mismo formato para volver a enchufarlo 4 años, 3 años después de Shanghai, ¿no? Como ese tipo, o por ejemplo, no sé, estuve en San Francisco en el Silicon Valley, pues estaba como muy antojado de realmente entender de qué va cuando dicen el campo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Los campos, claro. El campus de Facebook, el campus de Instagram. Entonces, por unas conexiones que teníamos con el dueño de Instagram, me invitan al campus de Instagram, que está dentro del campus de Facebook, y también logramos entrar en el campus de Google. Y ves todas estas lógicas, no me voy a explayar en eso, pero digo, y después te vas al sudeste de Turquía, a Gaziantep, donde están los primeros campos de refugiados más organizados, que ahí son los que llevan tipo a Brad Pitt, a Angelina Jolie, son los que se ven bien, digamos, y ves el resurgir de la palabra campus, ¿no? Porque digamos, o la lógica de campo, o te vas a Alice Springs y ves las comunidades aborígenes y cómo están también como contenidas, parametrizadas, en espacios geográficos muy claros y delimitados, ¿no? En situaciones limbo, ¿no? El que trabaja en el campus de Facebook está tan en una situación límbica como el que está en el campo de refugiados en Siria, como el que está como el aborigen de 70.000 años, son las comunidades más antiguas, en Australia. Entonces digo, ese es el estado actual, digamos, y como un estado de educación. Digo, terminé el último proyecto en principios de noviembre del 2015 y estaba como casi si me hubieran sacado de una cárcel. Como, creo que todos estábamos así. Y contando los días, raspándolo contra las paredes. Y mi respuesta fue eso, como salir, empezar a viajar mucho, filmo mucho cuando viajo. Y también un poco entender que, claro, esto también es una ficha que se me cayó hace poco, digo como, claro, yo estaba muy, y lo vamos a ver en esta película que vamos a ver hoy, siempre estaba como muy atento a los otros, y yo era como una especie de director, pero casi como una cámara, no un director, era como un ente, ¿no? Que está y no está, y que juega mucho con esa ambigüedad entre cuándo habla y cuándo no, y capaz que quizás a medida que uno también va teniendo que reactualizar su imagen y su figura, porque en realidad obviamente el tiempo pasa y uno ya no es percibido como el nenito medio simpaticón que no viene a pedir hacer una ballena en Ushuaia, a el tipo que tiene 25 personas trabajando para él y se convierte en tu jefe, ¿no? Entonces me di cuenta también que, claro, yo podía y solía ser, creo que tal vez cuando me muevo en situaciones más domésticas o locales, sigo siendo tal vez más parecido como era, pero cuando salgo afuera me voy dando cuenta que empiezo a poder ganar una especie de... Claro, es como hiperadaptación. Digamos, yo tuve que ejercer ese tipo de... Como toda la gente trabaja conmigo, es hiperadaptarse. Porque uno llega a Turquía, a Estambul, y en una semana tenés que armar un taller, tenés que hacerte amigo de todos los que van a trabajar con vos, de las productoras, de la curadora, te pasás 3 meses ahí, entonces de repente te conoces a todo el mundo, está exagerado todo, ¿no? Entonces esa especie de como de hiperadaptación se traspasó a esta secuencia de viajes, y a mí como en vez de ser la cámara que registraba, además de ser la cámara que registraba, me di cuenta que empezaba a volverme como un actor, era como yo actuaba de Adrián, como yo era ese Adrián artista que iba viajando y que empujaba ciertas situaciones de alguna manera poniéndose al frente, como poniéndose delante de la cámara, ¿no? Diciendo, bueno, ahora no solamente prendo la cámara, sino que salgo al ruedo y activo situaciones. Y eso fue casi noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahora. Y cada vez se volvió más evidente. Este último viaje fue, por momentos, totalmente fantasía. Y me di cuenta también que mucha de esa fantasía yo le empezaba a poner leña a ese sector emocional del viaje, digamos. Creo que vuelvo también a esta cuestión de la hiperadaptación. Creo como que la gente que trabaja alrededor mío está como, bueno, nada, acostumbrada, asumo, digo, creo que obviamente
nos condensa, nos comulga a una especie de espíritu común. Seguramente que muchos de ellos en su vida normal serían tan manija como lo son conmigo, y seguramente que yo propongo y promuevo lo manija, ¿no? Y lo manija se manifiesta en esta especie como de constante hiperadaptación, ¿no? Entonces cuando empiezan a surgir cada vez más viajes, porque básicamente, no sé, se cuadriplica la cantidad de invitados. Ya teníamos, la verdad que suena horrible y súper poco modesto, teníamos una buena cantidad de cosas para manejar y en un momento esto nos explota en la cara. Empezamos a tener que aprender a viajar, digamos. Entonces, digamos, con la oficina se empezó a hacer un trabajo mucho más específico de trabajo de qué significa ir a un lugar. Y se trabaja y se produce el viaje. Entonces sí, se va a una reunión, puede ser con un director de un museo, puede ser con el curador de X museo, se puede ir a ver, como decía, una institución, un museo, un cubo blanco, una pared, o se puede ir a viajar a una selva o a un parque, o se puede tener que ir a una ciudad a buscar una locación. Porque muchos viajes son también, uno conoce a X representante de X entidad y después se rastrea dónde podría ser el proyecto. Ese fue, por ejemplo, el caso de Sydney, ¿no? Es una institución que hizo en 1969 una interacción enorme de Cristo cuando Cristo era un pibe, ¿no? Y casi que medio inventó esta lógica hoy que suena tan normal de llega un artista y le dan la ciudad y inventan un proyecto de arte público. Y creo que a esa lógica le sumamos mis o nuestros intereses, ¿no? Digo, como en ese viaje, que es un buen ejemplo, digo, Australia es un país donde si te vas a Sydney, obviamente, y este señor te recibe con su mejor cara de hombre blanco, ¿no? Y su recorrido de la ciudad que te va a hacer es el de un hombre occidental, blanco, europeo, rico, ¿no? Entonces, un poco a eso yo, obviamente, un poquito preguntando y tratando de informarme. Digo, esto no lo digo ni para nada peyorativamente, quiero decir, es como, no tiene carga moral lo que estoy queriendo decir, ¿no? O si la tiene, digo, bienvenido quien sea a discutirla o charlarla. Sumado a eso, en otros viajes charlando acerca de ese viaje y mi poco interés en viajar, una persona me recomienda, pero si vas a Australia y no vas al desierto australiano y no conoces a las comunidades artísticas aborígenes, no vas a entender nunca Australia. Entonces, bueno, cuando me dicen eso, empiezo a investigar, nos empezamos a comunicar con esta persona que nos dio el consejo y empezamos a activar a otras personas. Claro, pero ahí entra el actor, ¿no? Obviamente quizás hace 4 años atrás nadie le hubiera interesado pasearme por Alice Springs porque yo era un pibe que no conocía a nadie, y quizás ahora un artista que llega, que más o menos le fue bien, dice, no, sí, claro, venga, por favor, lo vamos a llevar, parecía más grande, ustedes no es, bueno, no sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces creo que también ahí está eso de vuelvo al mismo, la hiperadaptación y rápidos reflejos, es decir, bueno, hagamos la política del viaje institucional, no deja de serlo, sea para una galería o sea para X lugar, un museo o no sé, cualquier cosa, pero después le sumamos mis anhelos, ¿no? O esta agenda subterránea. Por ejemplo, no sé, otro ejemplo creo que bueno, hay algo como de la hiperproductividad también, ¿no? Es como a sacar lo máximo de cada momento. Yo soy muy ansioso y como me agarra mucha ansiedad de que en cuanto veo potencial de algo necesito que eso rinda en todas esas variables. Y obviamente eso genera mucho desgaste, a eso va un poco el 2015, ¿no? Entonces fuimos en este viaje fuimos a presentar, a hacer como una proyección al aire libre, como una proyección de una película que hice en Marruecos, como una proyección site-specific, digamos. A la par de eso, fuimos a investigar materiales X en la ciudad de Marruecos, pero también en el sureste de Marruecos. Entonces, un viaje que era el viaje más ortodoxo del artista a instalar y presentar, también se convierte en el viaje de investigación con X resultados. Esta producción que estás haciendo en este momento, audiovisual, tiene que ver con esta instancia de decir, bueno, voy a hacer un delay de estos proyectos que tengo o estos lugares a los que me convocan y me dedico a esta otra cosa. Creo que mi respuesta interior romántica es que sí, pero la realidad es que no. O sea, me parece que, de hecho me parece que
quiero creer que me he tratado de desaprender la lógica teleológica cristiana, judío-cristiana, de vamos, y totalmente positivista, de vamos en una línea donde ahora hizo esculturas y quebró, viste, como a uno le encanta, y después hizo películas. O, digo, no sé, Nirvana hizo sus 3 discos más ruidosos del mundo y se clava una placa y el tipo se mata un par de veces después. O sea, y Kurt Cobain siempre pensó que a la gente nunca le gustó ese disco porque, claro, estaba acostumbrado a que la gente salte y se revolee por los pisos y los veía todos quietos y callados, pero era porque obviamente estaban muy emocionados por tenerlo al lado tan de cerca. Pero digo, como en mi fantasía muy interior estoy probablemente escribiendo esa pelotudez, pero soy muy consciente de que yo me propongo esos estados de fantasía porque también tengo obviamente una oficina o un equipo de trabajo que puede trabajar en multicapas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos como si estuviéramos editando un disco, ¿no? Como haciendo un máster, la mezcla de sonido de un disco, ¿no? O sea, hay muchas perillas y hay mucha gente perillando distintas zonas, o sea, entonces sí, Adrián quizás tiene un momento donde la oficina lo deja 2 meses a que vaya, pásela bien, pero obviamente hay un montón de estructura que está sosteniendo que Adrián esté 2 meses haciendo este delirio que Dios sabe que va a pasar. Obviamente hay una confianza en que Adrián va a volver con algo y nos va a bajar algo, y también hay una confianza, yo creo, en que la oficina es esa gran sala de edición, ¿no? Donde, bueno, pará, esto lo vamos a bajar un poco, estaba bueno pero no tanto, baja, pero esto sí, sube, esto lo guardamos, y ese tipo de trabajo es la forma en la que yo veo. Todos estos canales se están moviendo juntos. Lo que está pasando es que este canal obviamente cobra valor en un nivel metafísico, ¿no? Adrián, ¿vos sos el artista argentino vivo con más proyección internacional? No sé, me parece que eso no te lo... ¿Qué te diría? Ahora preguntarme si soy el Messi del arte. Bueno. Igual voy a decir una cosa sobre eso. Sí. Se trabajó muchísimo para deconstruir ciertos códigos de cómo se interpretaban o se diseñaban carreras en el país. Y eso se trabajó muchísimo. Y creo que cuando la gente burdamente dice esas cosas, son expresiones, como digo, muy superficiales, que no han tal vez sido bajadas todavía, de qué significa lo que pasó con esta persona que se llama Adrián Villarrojas. Entonces, como respuesta burda, absurda, le ponen Messi del arte, le ponen artista de mayor proyección internacional, X, pero creo que hay algo para tal vez dejar de cantar, que es que de verdad se trabajó, y como se trabajó en eso, pero obviamente nunca se emancipó esa información. Claro, como nunca se denunció que Adrián le interesaba hacer instalaciones, toda la gente habla de un instalacionista, pero no se denunció que Adrián estaba trabajando la historia de cómo se diseñan carreras en el país a nivel ideológico. Entonces, como eso no se habló, no se puede bajar, y porque realmente tal vez tampoco hay interés en mencionarlo, ¿no? Claro. Como algo más de headliners, no sé cómo se dice, encabezados, ¿no? Es decir, claro, lo que pasa sí. es eso, yo lo que te iba a decir es justamente eso. Esa deconstrucción es una deconstrucción que tampoco es voluntaria, tampoco se puede imponer, y que es muy difícil. Es como la deconstrucción de la figura del autor, por ejemplo. Creo que es algo que se puede ir asediando, diría Derrida, pero que no se impone. Desde afuera, por ahí, es casi lógico, porque es la lógica del sistema. Totalmente. Desde afuera es, digamos que, ponele que desde afuera lo asistémico es que, y eso sí es una cosa que ahora tal vez estamos, porque creo que cuando hablo en plural en ese sentido y cambio a singular en plural es porque también obviamente afecta a nuestro trabajo, y hablo de esta sobredemanda, estamos como digiriendo un nuevo estadio. A mí sinceramente todavía sí, obviamente me sigue sorprendiendo salir a un lugar y que la gente ya hasta uno lo identifique de cara. Y ya no le pasa a uno en su ciudad, sino que le pasa de repente en Shanghái. Entonces obviamente ahí hay algo que uno también tiene que introyectar y que afecta muchas ramas del trabajo, pero más allá de eso creo que a lo que iba es que es mi tarea quizás
proponer esa charla también. Digo, uno propone charlas también. Porque si yo me planto, como por decir una cosa muy tarada, si cada respuesta de arcilla yo la respondo con, y lo que hacemos es una armadura de madera con una malla metálica y después lo mezclamos con 20% de cemento, yo mismo estoy proponiendo un lugar desde donde hablar mi trabajo. Pero si cuando a mí me preguntan por la arcilla salto con X, yo también vuelvo a hacer la edición y ajusto y reacomodo. Y eso es otra cosa que yo trabajo muchísimo. Por eso, por ejemplo, muy rara vez hago algo como hacer entrevistas habladas y registradas. Porque las entrevistas por ejemplo las hago escritas y muy procesadas y en compañía de mi hermano, que es otra especie como de pedazo de mi cerebro, que es como otro sistema de edición, digamos. Entonces nunca hay mucha emancipación de información oral así tirada. Porque obviamente hay que ajustar. Hoy nos estábamos riendo, me llegó una entrevista donde decían, y desde Venezuela, ¿cómo pensaste tu carrera? ¿Cómo te pensabas o cómo empezabas tu carrera? Y en un momento dijimos, la verdad que no hay que responder esa pregunta, porque en realidad, digamos, estaba súper divertida y se te hacen los colmillos así para empezar a reconstruir y deconstruir cuál es la mirada del primer mundo occidental sobre subeconomías latinoamericanas y viste como desde la nada cómo emerge casi tu pensamiento. Es como ontológica ya la pregunta, ¿no? Y después dijimos, no, ¿sabes qué? Esa no es algo que ya no da. No era por lo venezolano, esa era una parte muy chistosa, ¿no? Pero digo, como, ya, si hubiera dicho argentino, quizás. Digo, lo de venezolano vuelvo a lo mismo, es como cuando dicen Messi del arte. Fue lo burdo que disparó una mayor profundización de qué quería decir esa pregunta. Y con mi hermano empezamos, hacemos todas las entrevistas por WhatsApp. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Porque en un momento estábamos, obviamente, imagínate yo y mi hermano hablando, y mi hermano es peor que yo, no, porque esto, y después digo, ya ni da. O esto se hace un tema clausurado, no le vamos a sumar nada. Entonces no la respondemos. Entonces lo que ponemos ahí es esa pregunta no se responde. Okay. Bueno, tu mirada sobre el arte contemporáneo, ideas, tensiones, problemáticas que consideres. Me hacen una pregunta muy hija de puta. Yo sinceramente estoy como ahora absolutamente perdido. No le veo ni sentido a tanto. No sé. Yo ya la perdí. Sinceramente. Perdido desde adentro. Sí, muy perdido desde adentro, claro. pero muy, o sea, muy convencido de que realmente hasta no sé, digo como no le encuentro. Lo voy a seguir haciendo, pero no le encuentro muchos, no sé, no le estoy encontrando una respuesta. Estoy en busca de esa respuesta y realmente estoy como de esa de que por qué, a dónde, las viejas y queridas, ¿no? Las primeras de siempre. Digo, desde hace 35.000 años estamos en esa, ¿no? Llegado el caso, ¿vos serías capaz o ni siquiera es ser capaz? ¿Podrías decir un día, listo, el arte se terminó para mí? Estoy en un momento donde yo quisiera pensar que ya no estoy tratando muy fuerte de reconfigurar mi lenguaje y de realmente ni siquiera poder empezar a viste cuando decías, che, bueno, le decimos cine y yo te decía, vamos a usar cosas. Y es una palabra que estoy usando mucho, cosas. Entonces hacemos cosas. Y yo hago cosas. Y esas cosas se presentan contra otras cosas. Y esa palabra, así de bruta como es, me gusta. Y es un ejercicio, obviamente es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a mí por lo menos ya me pone en otro lugar. Me va calmando un poco. Obviamente, nada, en mi día a día tenemos que hablar de museos, de que esto es una escultura, ¿no? Pero hasta aún cuando estoy escribiendo un mail y le tengo que explicar a alguien algo, por qué, no sé, X cuestión, empiezo a usar algo que también está, bueno, es muy quizás más del inglés, ¿no? Esta cosa de usar el guión y apelmazar sentido, ¿viste? Entonces decís, escultura, guión, objeto, guión, mutante, guión, animal, guión, no sé, para hablar de una cosa que es una escultura al final del día, que digo, pero creo que si aunque sea a un nivel, digamos, etimológico, la cuestiono, digamos, al menos a mí ya me va calmando, aunque sea un pequeño ansiolítico, ¿no? Eso te iba a decir,
encontrás modos de combatir la decepción. Claro, eso. Es muy bien esta palabra, es un profundo estado de decepción. Estoy decepcionado. Y también porque vuelvo a lo mismo, creo que era el lugar a donde iba a arribar sí o sí después del 2015, o sea, quemé todos los puentes. Y es este estado de crisis donde de alguna manera estaba planeado, entonces estoy en eso. Como vuelvo a decir, este es también otro estado de proyección performática, actoral, porque en realidad hoy no me la paré de hablar con gente para muestras, ¿entendés? Como quiero decir, ¿no? Todo vibra y ocurre al mismo tiempo y una cosa no cancela a la otra, en realidad suma sentido. Y lo contradictorio también. Digo, todas las primeras, este año, a principio de año arrancó casi con una charla bastante grande, creo que la charla más grande que di en mi vida. Y cuando estaba tomando las notas y todo, yo decía, pensar que yo, de pendejo piola, cuando iba a escuchar una charla, yo iba como muy armado de, bueno, ahora si me gustaba el artista, ahora ahora es el momento donde o me la define o lo cancelo. Y la verdad es que ahora no creo más en eso, y arranco todas las charlas y probablemente esta que vamos a dar ahora lo voy a hacer y acá tendría que hacer lo mismo. Es como, yo digo, sinceramente hoy ya no creo en eso. Mañana no sé qué puede pasar. Hoy yo me siento en este estado un poquito, bastante muy perdido. Y no sé si tengo muchas respuestas. Tampoco siento la obligación de tenerlas. Y no siento la obligación de responder por mi trabajo. Y a eso le sumo una especie de metáfora, o una especie de, ni siquiera metáfora, sería como una pequeña como anécdota muy terrenal, que es estas charlas que hablo mucho con mi mamá también, es otro pedazo de mi cerebro. Y no sé, en un momento le estaba contando, probablemente de chicas, no sé, algo. Y en un momento, no sé, que esto, que lo otro, que me había pasado tal cosa o tal otra. Y en un momento mi hija me dice una cosa que me pareció muy fantástica. Me dice, yo estuve dentro mío, te parí, te llevé y te di lo que, digamos, a la escuela, digamos, a inglés, a hacer básquet, traté de dar lo mejor. Y creo que eso que me dio, de alguna manera, preconfiguraba una especie de espectro de cosas que yo podía hacer. Me dice, pero vos ya excediste todo eso y me venís con tus historias y lo que te ocurre está muy por fuera de cualquier cosa que yo puedo imaginar para mí, puedo pensar o proyectar, porque no he vivido las cosas que ya viviste vos. Entonces ya estoy como en un punto curada de espanto, pero también muy de madre, te dice, curada de espanto, o también ya excedida, digamos. Lo que venga de vos viene. Y un poco yo me siento eso con mi trabajo. Y creo que es la mejor sensación, porque también me sentí muy así cuando en el 2009 estaba por inaugurar la Bienal de Ushuaia y la ballena en el bosque se me caía a 10 minutos de inaugurar. Y realmente yo estaba como, creo que debe estar muy mal esto que estoy haciendo, estaba como muy perplejo frente a eso y muy angustiado porque yo decía, toda esta gente, La Plata, acabo de meter a toda esta gente en esto, ¿no? Y se está cayendo, pero de alguna manera seguía, ¿no? Parchando. Digo, algo tiene que salir de esto. En ese momento no había una respuesta, en ese momento había como un momento de confusión muy grande, mucha excitación también, pero de mucha confusión. Y me acuerdo mucho de ese momento, donde esa cosa era muy rebelde ante mí a muchos niveles distintos, porque en realidad lo matérico es una expresión de que a nivel como conceptual yo no lo podía integrar. De hecho me acuerdo que, no sé, pobre, igual fue un gran profesor, pero hablé con profesores, no voy a decir nombre, hablé con profesores de acá de la Facultad de Escultura y decían, no, bueno, es una escultura de arcilla en un bosque. ¿Pero por qué en un bosque? Y dice, pero se va a romper, se va a caer, no tiene sentido lo que estás haciendo. Entonces como que... Y en ese momento sí, no tenía sentido. Adrián, te quiero preguntar esto después de lo que dijiste. ¿Sentís la frustración de no haberte podido dedicar al básquet? No, para nada, no, soy muy malo en los deportes. No, te quería preguntar esta otra cosa que sí. ¿Qué opinás de esta cosa contemporánea, de algo como el gigantismo, esta escala casi desmesurada de la producción artística? ¿Pero el gigantismo decís porque la gente hiperescala los objetos o porque en realidad también hiperproduce? Yo creo que ambas cosas. Claro. Sí. No, bueno, es un poco todo esto que me ocurre. Hay como, siento polución, Ajá. Me siento muy partícipe obviamente de la polución. Y también, de hecho,
si me preguntás en punto a nivel local, igual no sé cuánto pasa, no, pero me acuerdo que me pasó un poco cuando hicimos esta clínica con Mariana Tellería hace 2, 3 años, ya no me acuerdo cuándo, y muchos de los chicos que venían a la clínica, claro, venían a preguntarme, ¿cómo se hace algo gigante acá? Y me preocupé un poco porque dije, claro, y ojo, digo, muy responsable yo, digo, ¿realmente será ese mi legado o será ese el mensaje que estoy dejando? Y es muy peligroso. Y yo soy muy crítico de ese gesto mío, del gesto de lo hiper. Sí. O sea, y creo que, por ejemplo, el año pasado la lógica del 2015 fue que también muchos proyectos había obviamente vasos comunicantes entre todos los proyectos, y eso es algo que ocurre en mi trabajo desde siempre, yo creo que desde hace más de 10 años. Digo, si uno empieza a leer y a levantar data, está todo muy cruzado, porque es orgánico al pensamiento y el crecimiento de una persona, pero también fue muy de vuelta diseñado. Pero también había muchos proyectos que estaban en dura crítica con su sucedáneo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si había un mega gesto en la Bienal de Estambul, hubo un micro gesto en el Museo Guggenheim. Entonces, o si hubo de vuelta un mega suceso de un proyecto mega figurativo y mega espectacular como de vuelta a la Bienal de Estambul, que es un proyecto del cual yo tengo muchos conflictos, mi respuesta era un proyecto más, si se quiere, minimalista y más seco, como fue el proyecto que se hizo para la Fundación Sandre Torrera Bodengo en Torino. Entonces, un poco, y es algo que yo hablo mucho en mi caso particular. Ahora, ¿qué opino a nivel general? Que el arte contemporáneo lava un montón de plata, va a seguir pasando. O sea, es real, o sea, y hay una cosa muy mágica y muy increíble con el ready-made duchampiano y la capacidad del artista contemporáneo en poder hiperproducir. Digo, yo nunca lo hizo, pero quiero decir, pero dejó abierta la puerta, entre todas las puertas que dejó abiertas, a también la hiperproducción y la industrialización de la producción del arte. A eso se le acopla un mercado neoliberal y un hipercapitalismo como es la sociedad que vivimos hoy, y una necesidad de tener que lavar estos hiper capitales y magia. Sí. O sea, y sí, ¿y qué te puedo decir? Y a mí eso también obviamente que... Y uno juega obviamente en esa. Creo que en mi generación igual, y creo que lo veo en otros pares, juega con un grado bastante fuerte de conciencia. Digo, no es la generación, si se quiere, Orozco, Damien Hirst, Anish Kapoor, que realmente yo creo que esa variable no le salió. Y la jugaron de fábrica, la jugó desde Gabriel hasta Damien Hirst. Digo, y me he dedicado a estudiarlo eso también. Y la jugaron y para mí no salió. Y esa generación en eso, para mí, no fue exitosa. Esta generación creo que en ese sentido es muchísimo más cuidadosa. ¿La gente hace un montón de plata? Sí. Si te va bien, te vuelves rico, sí. ¿Podés controlar la cantidad que producís? Sí. Que hay un montón de artistas muy famosos que han mantenido estilos de vida realmente tirando a clase media hasta ahí tranca, sí lo hay. Yo los conozco, Tino Segal. Digo, Pierre Wick terminó de cerrar grandes deudas hace muy poquito y es un tipo que siempre tuvo una carrera muy contundente. ¿No? También, son gente que invierte muchísimo. Entonces generan otras dinámicas y son de la generación Orozco, pero nunca, obvio, ninguna de esta gente ha tenido que salir a campearla, ¿no? Hablando criollo de Filipe Ferreira, de Pierre Wick, pero sí hay gente que ha sido muy inteligente en esta especie de ecología con el mercado, con su producción, y lo ves, sí, lo conozco, porque lo sé, porque dio vuelta al mismo, he tenido la suerte de poder estar ahí, hablar, ser incluido en eso y entender. O gente como Henry Sala también, gente que son proyectos carísimos, que son dificilísimos de reinstalar. Digo, yo no me voy a comparar con ellos, pero nos pasa todo el tiempo y muchas de esas ventas no salen. Mucha gente, aunque te hiciste todas las documentas de tu vida, no lo termina adquiriendo.
y la gente sigue queriendo algo que se pueda colgar domésticamente en una pared y está perfectamente bien. Pero, y todas las galerías tienen, si empezás a ver, esta dinámica de que tienen a los artistas, si se quiere, que están peleando ese granito de arena a la historia del arte, y el artista, el pintor, que sostiene la estructura de una galería. Y una galería es un comercio como cualquier otro. Los pintores paran la olla de las galerías. Claro, señora. Claro, por supuesto. Lo que ahora me trae a esto, que hablabas de la generación anterior, pero me parece que hay algo que a lo mejor comienza por ahí, y es el hecho de que la producción artística, ese tipo de producción artística hace que no se pueda sostener desde la galería, sino que requiere otro tipo de institucionalidad, y que artistas como vos la trabajan. Vos, recuerdo que decías la otra vez, a mí lo que me interesa son las políticas de la obra, y creo que... Totalmente, y creo que ese es el... Y ojo, y eso es muy gracioso, eso yo lo aprendí mucho en mediados de 2000 acá. Acá hubo gente como Fernanda Laguna, Diego Bianchi, Leopoldo Stoll, que realmente era gente que articulaba el sistema en función de estos megaproyectos. Y no lo aprendí de Felipe Parreno, lo vi acá. Después lo vi replicado en otras lógicas, pero afuera, ¿no? Pero creo que, digamos, es importante ecualizar como... la única solución que yo le encuentro a esto también es estar como casi 3-4 años adelante, ¿no? Yo no sé, este año para mí no existe. Todo el tiempo estoy pensando en 2017. Yo casi no estoy viviendo un poco en este año. Pero es importante aprender como... Este no habilita un SIDA cada 2 años. Este año es un año donde uno duerme para después resurgir y después desaparecer 3 años más. Lo ves en los artistas que a mí más me gustan y son los que trabajan en estas políticas. Ves cómo van trabajando eso. Cómo no estar en la punta total, porque el que está en la punta total lo van a tener que aniquilar. Es casi como un sacrificio maya, ¿no? Como ese va a morir, ¿no? Entonces, y el que se sube en esa se la juega, porque obviamente uno viciado en un momento siempre la juega. Y lo ves, y lo empezás a ver. Un caso súper interesante de eso es Tino Segal, La Vuelta. Parece que es un caso muy, muy bueno de alguien que sabe aplicar el autosaboteo cuando es necesario y generarse hasta inclusive el evento cuando ni siquiera nadie lo estaba pidiendo. Entonces me parece la... Igual esto no va con la parte de la pregunta de la hiperproducción en el mercado, creo que esto va más con la política y cómo navegar esta situación, ¿no? Porque yo creo que la plata tiene que ser un medio, realmente en ese sentido, como tiene que funcionar así. ¿No? Y sí es verdad, hay que generar otros sistemas. Igual las instituciones realmente dependen mucho de las galerías, hay todo este sistema viciado. Si el Pompidou viene y te pide una muestra, el museo no viene y se junta con el galerista y el artista. El galerista es como el manager, ¿no? Entonces decís, bueno, claro, le vamos a poner una muestra a este chico en el Pompidou, pero la obra después de que este chico termine esta muestra va a costar más. Entonces yo te voy a pagar la producción de una obra que vos después vas a terminar vendiendo 3 veces más. Te dicen, no, querido. Entonces es como también el sistema empieza a generar estos, ¿cómo se podría decir? Desgastes, que empiezan a hablar de también cómo, obviamente, la plata siempre va hacia un lado. ¿Considerás que hay arte emergente? Si te interesa. No soy muy consumidor de arte, como arte contemporáneo, no voy a ver muestras, no voy a ferias. Es muy snob decir esto, pero no me interesa. No me interesa encontrar el nuevo artista o este pibe, mira lo que debe haber, pero como debe haber escritores emergentes y como que debe haber un chico que seguro hace las mejores tortas de Rosario o del país, no sé. También estoy muy... Vos me lo preguntás como a nivel nacional o, por ejemplo, ¿cómo se me preguntó? Emergencia a nivel lo que sea. Sí. Es que, bueno, volvemos al mercado, necesitas siempre nuevos, esto es una picadora de carne. Vos solamente estás dilatando el momento en el cual el sistema te va a expulsar. O sea, está en vos. Pero que van a seguir entrando nuevas fichas, y sí, no para. Lo necesita, y si no es China es África, si no es África es, no sé, Medio Oriente y así, ¿no? Creo que sí me interesa lo emergente en función de que en esta era del postcolonialismo que estamos viviendo, para
para usar un término muy chic. Creo que hay una leve atención a escuchar otras cositas. Y si somos hábiles para usarla, al menos eso genera nuevas vibraciones. Eso, desde ese lado sí me interesa lo emergente. Sí me interesa caer, no sé, estoy planeando mi viaje a, y no quiero decir más África, ¿me entendés? Quiero ir a entender todo eso. Como me pasó con Asia cuando decía, no, Japón, los chinos, ¿entendés? O cuando a mí me daba lo mismo decir turcos o árabes, o turco de Turquía, o el turco o el árabe libanés, o qué carajo es todo eso. Sí me interesa desde ese lugar lo emergente. Por eso, por ejemplo, no sé, me fui al desierto en Australia. Desde ese lugar me atrae muchísimo.